Hola gente, ¿cómo está? Hay dos motivos por los que tú acabas de entrar a este video. Uno sería que quieres saber el secreto de cómo Misa obtuvo casi 10 millones de suscriptores en un plazo tan corto de tiempo. O porque estás interesado en la biografía de Misa que voy a hacer ahora en su tiempo de YouTube. Cualquiera de esas dos razones voy a satisfacerte en este video. Porque hoy día tocó hacerle homenaje a uno de los mejores youtubers mexicanos que existen. Sin más que decir, primero vamos a partir con los inicios de Misa. Así que vamos a remontar a su pasado para luego pasar a su vida en YouTube. Así que, director, póngame la intro. Misa, o Ángel Misael Castañeda Vega, le dio género al mundo el 27 de enero de 1994, contando con dos hermanos. Rola, el cual es el más notorio en apariciones, dado que desde los inicios de su canal ha aparecido en muchos videos. Algunas referencias de él sería La vida con Batman. ¿Sigue ahí? Sí. ¿Qué horas son ahorita? ¿Como las 4? Cómo hacerte millonario con un cheto. Pero soy tu hermano, puedes pedirme el cheto. Sabes que me encantan los chetos. Aplicaciones estúpidas. ¿De qué vamos a hablar hoy, Rola? ¡Me alegra que preguntes! Hoy te presento la aplicación Aptoide. Y una de sus apariciones más recientes sería el día que Misa aprendió defensa personal. Tranquilo. ¡Tú! ¡Estoy armado! ¡Escúchame! ¡No estoy jugando! ¡Dame la feria o te hago melé, eh! ¡Por puto! Y también contamos con la hermana de Misa, Silvia o Silvita. Aparece pero colándose en escena. Mayormente no es ocupada como un recurso en sus videos. Estoy mojado, se me rompieron los lentes. Pingo es mi mejor amigo. Misa es originaria de Tijuana, en Baja California, y como es notorio, este tipo ha vivido en varios lugares, pues ya parecen calzoncillos de tantas veces que se ha cambiado de casa. Dada esta pequeña situación que ha vivido desde chiquito, él es introvertido. Además, sumémosle a eso que desde chiquito a Misa le contaban cómo es que existía un Misa original, el primer Misa, y que su familia lo descuidó, se les perdió, y después se encontraron a él. Esto, de cierta manera, traumó un poco a Misa, y cuando se dio cuenta del estilo de pelo que tenían sus hermanos a referencia con el suyo, acá debe estar apareciendo una imagen de cada pelo, esto incentivó más a tener fe en que la teoría era real. Así que pobre Misa clon. Y ya que estamos con esos pequeños datos, vamos a hacer 10 datos para remontar al pasado de Misa. Así que vamos para allá. Nuestro primer dato sería algo que marcaría su futuro. 1. Desde chico Misa rompía cámaras. En total, o más o menos la que él tiene contado, ha roto 7 cámaras en total que eran de sus padres. Esto pasaba dado que las cámaras de esos tiempos no son como las de hoy en día, que son chiquitas, no, las de esos tiempos eran un jodido ladrillo que cargabas. Así que obviamente para un menor de 7 años es muy jodido cargar una cámara así. Así que pasaba rompiéndolas, dado que desde chiquito presentaba este fan de documentar su vida. 2. Misa era el hermano del medio, así que cuando él le pidió una computadora a su computadora, ellos le pasaron una computadora del año de la pera. Y después de trabajar arduamente en las minas de cobre, por fin logró conseguir su propia compu. Mientras que a Rola simplemente le dieron una nueva compu porque él quería empezar a grabar videos. Aquí se ve como el hermano del medio siempre es invisible. 3. Salió en el cuadro de honor y tocó la bandera del colegio. O sea, es que, ¿qué honor es ese? ¿Qué honor? Misa patriota. 4. Desde el colegio él quería tener el pelo largo y mintió diciendo que no se podía cortar el pelo, dado que si no se acuerdan, porque joder, llevamos en una pandemia mucho tiempo, en los colegios uno originalmente no podía ir con el pelo largo, así que se lo tenías que cortar. Bueno, sucede que Misa mintió diciendo que no se podía cortar el pelo debido a que tenía que grabar un comercial de Pantene. Cuando ya pasaron 4 meses, se lo comentaron a sus padres diciendo, oigan, ¿cuándo le van a cortar el pelo a Misa? ¿Cuándo van a hacer el comercial? Y sus padres dijeron que comercial, y terminaron agarrándoselo a golpes tanto que terminaron cortándole el pelo en el proceso de los chingadazos. 5. Él empezó a hacer videos desde pequeño, ya que al cambiarse tanto de ciudad, él documentaba su vida para compartírsela a sus compañeros, a sus amigos.
A través de, obviamente, YouTube tiene esta función de videos privados, él pasaba el link y listo. Y así fue como se hizo viral. 6. Una vez quiso ser científico, dado que se les había muerto el pez. Esos típicos pez de feria se les había muerto. Y cuando lo iban a tirar, Misa dijo: esperen hermanos, lo reviviré. Y sus hermanos dijeron: a huevo, hagámoslo. Tomaron un kit de mi alegría, que mi alegría es súper chanta, súper chafa. Así que ya sabemos cómo iba a terminar esta cosa. Metieron en un tubo de ensayo al pez 20 líquidos más y lo sellaron con un tapón. Después de un tiempo empezó a hacer burbujas hasta que reventó. No quedó nada del pez y las paredes quedaron con una mancha que no se pudo sacar. Perdón, era el techo. El techo quedó con una mancha que nunca se fue. Desde ese entonces mi alegría empezó a hacer juguetes más tóxicos, con menor peligro de muerte. 7. Le tiene un miedo increíble al cielo, dado un trauma que tuvo de chiquito por un espejo. Misa era mucho de andar mirando hacia el techo con un espejo y se le ocurrió salir al patio y vio directamente al cielo y pensó que se iba a caer hacia el cielo. 8. El alma de los videos no se ha perdido, dado que él es el que hace todo el trabajo. Sí, Misa no tiene nadie que le haga la pega, él hace todo solito. Vamos a pasar a explicar eso más adelante. 9. Misa es pobre ya que gasta todo su dinero en teléfonos chinos. Esto es obvio, pero igual. Y 10. Esto es obvio, pero el sinfonía de su nombre es porque Misa originalmente pensaba ser famoso por su música. Y 11. Sé que eran 10, pero yo hago el jodido video, así que vamos por esa 11. Hijo de tu chico, a mí me vale verga. 11. Misa ha tenido muchos canales, dado que de pequeño grababa todo y se le perdían sus canales, se les perdían las cuentas. Así que hay varios canales de Misa regados por todos lados. E incluso algunos llegaron a ocupar Loquendo. Después de esa pequeña remontada a su pasado, volvemos al presente y... preguntémonos, ¿Misa es un buen youtuber? Para definir si Misa es un buen youtuber, tenemos que partir por lo básico. ¿Cómo Misa se hizo famoso? A nivel global, Misa se hizo famoso debido a su serie de Analizando la Rosa de Guadalupe. Esta serie lo convirtió en un ser famosísimo, pero al mismo tiempo Televisa lo metió en varios problemas, haciendo que tenga que resubir 3 de sus videos a su canal secundario, Yo Soy Misa. Dado esto, empezó a también ver su serie en Twitch y dejó de subir este contenido hasta la fecha. Por lo que, por lógica, sus videos más vistos, que son en total 11, tienen la peculiaridad de que 10 de esos son videos de La Rosa, siendo que el único de esos que no tiene nada que ver con los videos de La Rosa es el video de los videos del infierno. Acá arribita debe estar apareciendo. Además, una curiosidad es que todos estos videos están sobre los 16 millones de visitas. A casa platita. Bueno, es un hecho que Misa no gana nada con estos videos. Entonces, Misa al tener estos problemas con Televisa ha dejado de subir este contenido, pero cada vez que Misa sube un video, este obtiene una bestial subida de visitas. A la fecha que se está haciendo este guión, Misa subió Basura de Marketplace 6 y en 19 horas ya estaba llegando a los 3 millones de visitas. Dado a esto y ver que su promedio de subs al día es entre 15.000 a 16.000 subs y con picos que incluso llegan a los 40.000 subs, tengo que hacer esto. ¡Felicidades, Misa! ¡Llegaste a los 10 millones de suscriptores! ¡Uh! Que, al paso que va Misa, pronto llegará a los 10 millones. Bueno, pero acá hay algo que rompe las normas de YouTube. Dado que, como les dije, cada vez que Misa sube un video, este obtiene una bestial subida de visitas y una bestial subida de subs. Pero el problema es que Misa es muy inconstante. Misa tiene una constancia de porquería, una constancia terrible. Y Misa suele tardar un video cada un mes, 10 semanas o incluso 2 meses, dado el promedio que saqué. Y si sabemos, tenemos un poco en cuenta las normas de YouTube, que YouTube recompensa a los youtubers más frecuentes. Pero Misa no cumple nada de esto y sigue teniendo muchas visitas. Pero esto tiene una pequeña explicación, o una pequeña teoría que yo tengo. Y esta vendría siendo su calidad. Misa desde los inicios se ha propuesto una meta de calidad por sobre cantidad, como lo dice en este pequeño fragmento de acá. No puedo despertar y decir, oh, tengo que grabar otra vez video. Es
es exactamente lo mismo, güey, es un trabajo. Hay una diferencia de la gente que sube contenido todos los días a la gente que se tarda milenios como yo. Gente como yo hacemos los videos porque nos gusta, porque es el hobby, porque nos entretiene. Me pagan, sí, pero no dependo de YouTube. Y por eso no busco hacer contenido diario. Y espero que entiendan, pero prefiero calidad que cantidad. Por eso es importante que toque este tema, porque realmente gracias a YouTube estamos unidos. O sea, sin YouTube nunca hubiera visto estos fanarts que me hacen, que me encantan. Misa siempre ha tenido una calidad altísima, dado que él es el guionista, editor, camarógrafo y él ve hasta el último detalle de sus videos. Él hace todo solo. Dado ese pequeño dato, y al no tener que depender de nadie más, él puede hacer lo que le dé la gana. El contacto que tiene entre el guión, la edición y todo le da una facilidad tremenda de crear videos. Dado la calidad con la que Misa trabaja y tanto detalle que pone en sus videos, la gracia y el alma de los videos nunca puede cambiar, dado que él siempre estará detrás de todo. Pero al mismo tiempo, como defino, el tener que tú mismo crear el guión, tú mismo tener que ver las cámaras, tú tener que preocuparte de una edición, la edición tan fluida que tiene Misa, ver todo eso toma todo el tiempo posible. Es debido a esto que el nivel de producción de Misa afecta directamente la constancia, dado que si uno quisiera sacar los videos que tiene Misa, tendría que tener 3 versiones suyas para trabajar y no descoordinarse. Dado personas que suelen adquirir a personas que les hagan la edición, que les hagan el guión, que les hagan las tomas, que hagan todo eso, pierden totalmente la gracia, dado que ya no es una pura persona que está pensando en todo y que puede unir como le dé la gana, sino que ahora es un equipo total que solamente está trabajando por separado. Y aquí es donde ya cae la pregunta, donde ya se cae de madura. ¿Misa es un buen youtuber? Y les puedo afirmar que sí. Y si no has entendido aún por qué Misa es un buen youtuber, te lo voy a recalcar. Misa, desde los inicios, ha tenido una producción altísima, aun cuando YouTube para él simplemente era un hobby. Él ya tenía una decisión de entregarnos un buen contenido sin importar las horas que tuviera que estar pegado a una computadora trabajando. Esa preocupación que Misa ha tenido por entregar un buen contenido ha sido lo que lo ha catapultado a triunfar, dado a que a diferencia de otros youtubers, Misa quiere deleitarnos con sus habilidades. Él no estaba preocupado de subir muchos videos a la semana y conseguir rápidamente suscriptores, visitas y todo. No, él quería sí o sí entregar un contenido que nos deleitara. Bueno, y después de ver el punto anterior, también se puede afirmar que Misa es todo un genio, pero de manera indirecta. Dejen que eso les explique. Retomando el clip anterior de Misa y a la calidad que aspiraba, es ahí donde uno se puede dar cuenta que Misa es un genio de manera indirecta. Porque él anhelaba entregarnos un contenido de calidad. Pero esa decisión que tomó también lo convirtió en un genio. Dado que Misa sería conocido globalmente por esa calidad. Haciendo que no importe cuánto se demore en crear sus videos, habrá una fanaticada que estará esperando para ver cómo terminó. Debido a esa calidad que Misa ya tenía de frente y que eso lo catapultó al éxito, vemos cómo desde entonces, desde 2016, que ya empezó firmemente con esto de YouTube y dejó de verlo como un hobby, ha tenido un pico de suscripciones, un pico de visitas que solamente se vio en su tiempo con Rubius o Germán. Piénsenlo bien, desde 2016 hasta ahora, Misa no ha dejado de crecer de manera exorbitante. Pero no todo iba a ser obviamente de color de rosa, pues Misa al ser tan famoso obviamente serían enemigos en el tiempo, aunque seamos sinceros, los enemigos que tiene Misa, ninguno tiene un argumento válido con los que contraatacar a Misa. Lo más que dicen es que no les parece chistoso sus videos, pero ya es un tema de gracia ahí, de qué te da risa y qué. Pero ahí es donde remontamos a la funa que tuvo Misa. Pero dejen que se los explique mejor. La funa de Misa se originó gracias a los Kids Choice Awards. Así que, pequeña explicación de los Kids Choice Awards. Los Kids Choice Awards es un evento en el que se premian a las figuras más grandes de la televisión, pero la votación es llevada a cabo por niños y adolescentes. Esta premiación se realizó por primera vez el 18 de abril de 1988, pero bueno, mucho texto. Que los últimos Kids Choice Awards estaban compitiendo Yola Aventuras y Misa Sinfonía, en la versión de Kids Choice Awards de México. Y como era obvio, en su tiempo ganó Yolo, dado a que
si lo vemos bien, YOLO en ese tiempo ya tenía casi 9 millones y algo, mientras que Misa aún no llegaba a los 8 millones y medio. Entonces, YOLO ganó, obviamente, por subs. Y recalquemos algo, el fandom de YOLO es muy tóxico, demasiado tóxico. Cuando ganó YOLO, los fans de Misa empezaron a hacer memes, pero obviamente no eran memes que atacaran de por sí. Bueno, aunque siempre va a haber uno que otro pelotudito que va a querer atacar a otra persona, porque sí. Pero el fandom de Misa empezó a hacer memes de cómo todos los que habían competido ahí eran media basura y el único bueno de ahí era Misa. Por lo cual, obviamente, el fandom de YOLO, ¿qué hizo? Empezó a atacar directamente al fandom de Misa, acusándolo de otros hechos que no eran los memes, sino que empezaron a acusarlo por otros tipos de hechos, como que estaban boicoteando a YOLO, de que querían funar a YOLO. Y ahí fue cuando el fandom de YOLO empezó a funar a Misa. De la nada salió la idea de, oye, ¿qué tal si funamos a Misa, feto número 1? Muy bien dicho, feto número 2, funémoslo. Y ahí fue cuando empezaron a salir un montón de videos de funemos a Misa, de que Misa es mal youtuber, Misa acá, Misa allá. Pero no fue solamente eso, sino que algunos videos tenían miniaturas un poco gráficas. Por acá va a estar apareciéndole algunos ejemplos del boicoteo que trataron de hacer la Misa y que como nadie se dio cuenta de esto, obviamente no resultó. Acá hay algunos ejemplos. Y me topé con este video de mierda. Pensé que sería gracioso, pero no. De hecho, me dio mucha tristeza. Al ver cómo le quitaron el pelo a este pobre perro, no lo puedo creer. Porque Misa, ¿te da risa que el chango le haya quitado ese trozo de pelo? Porque te da risa, en serio. Eres una mierda. Yo sé que Misa Sinfonía hace vídeos muy graciosos, como los de reaccionando a la Rosa de Guadalupe. Esos vídeos hacen que me muera de risa, pero lo que acabo de ver no me dio risa. Nunca me dará risa, porque a mí me gustan los perros. Soy una persona amante de los perritos, y al ver ese video me puse triste. Una casualidad es que todos estos videos eran con Loquendo. Ningún niño que estuviera hablando directamente con su voz normal. Y todos esos argumentos, adivinen qué, eran insultos nomás. Eso fue un video largo, pero creo que remonté desde los inicios de Misa, porque es un genio, porque es un buen youtuber, hasta hoy en día que ya casi llega a los 10 millones de subs. Bueno, espero que les haya gustado ya. Si es así, por favor, danme una suscripción a mí también, no solamente a Misa. Y un preciado like para que YouTube vea que estos videos tienen interacción y que no los deje morir. Si quieres apoyar también de otra manera, deja un comentario de si te gustó el video, que hay que cambiar o cómo va la cosa. Recuerden que a través del video aparecieron las tarjetas de suscripción al canal de Misa y al canal de Yo Soy Misa con ciertos videos a los que me estuve refiriendo. Sin nada más que decir, recuerden que tengo Instagram, Discord y un segundo canal a los que se pueden ir a suscribir. También estará apareciendo las redes de Misa acá. Sin nada más que decir, eso fue todo. Hasta la próxima.